Y con esa expresión coloquial y que hace aflorar el humor nuestro de cada día, eso de que no, ya quitaron el microtráfico, ya quitaron las drogas, ya esto es zona libre, y va creciendo el asunto. Emilia Pereira, escritora, periodista, ganadora del Premio Nacional de Literatura, de Periodismo en el 2019. Siempre bromeamos los provincianos y las provincianas de Asua para el mundo. Y así Hola, ha sido. Carmen. Y nunca has perdido tu vinculación provinciana, pero te has hecho espacio. No, aquí. yo siempre voy a Asua, tengo intereses familiares, bueno, hasta económicos, porque tengo una casa allá y tengo unas producciones. Y tengo allí. Inversiones. Que son Bueno, sí, yo heredé unas tierras de mi mamá y estoy produciendo pitahayas y aguacates. Ay, qué cosa más rica. Pero mira, la pitahaya Sí. es algo, escuché hace unos meses al expresidente Hipólito Mejía que él se atribuye Sí. traer la pitahaya Sí, aquí. pero la pitahaya estaba aquí desde hace mucho tiempo, era silvestre. Eso le iba a decir. O sea, yo lo a que don pasa es que se Hipólito. redescubrió la pitahaya, que es un Buena, producto sabrosa, maravilloso. Y hasta tiñe. Sí, Entonces, también. mira, una escritora que se ha hecho rica, qué maravilla. No tanto así, porque tú sabes cómo es, pero bueno, estoy trabajando mis cosas y trabajo de todo un poco, sigo trabajando con los temas de comunicación y claro, la literatura. Claro, yo recuerdo. Pero esa es la retirada, Carmen. En una feria internacional del libro, de esas ferias que ya no existen. Sí. Ay, sí. Siempre hay como una excusa, ¿no? Ay, Dios. Un pa' después. Ay, Dios mío. Y yo recuerdo en uno de los espacios para hablar y para compartir, Sí. que unos muchachones dijeron que ella es de allá, de Asua. No me digas. Sí, nunca lo olvido porque Qué esos son- bien. a los provincianos nos encanta Sí. la pertenencia. Emilia, como dices, y ahora entendemos que tienes varias obligaciones, pero tuviste una vida intensa en el periodismo. Sí, bastante intensa. Con y muy buenos créditos Sí. y unos trabajos excelentes que ahí están. Vamos a llevarte al lugar común de que ya no es lo mismo y que ya tú no puedes hacer periodismo porque No. las redes, ¿qué? No. Yo no adjuro de una de mis carreras más queridas, que es el periodismo. Yo creo que hay como una pausa ahora de esas cosas que pasan en la vida, pero las oportunidades se presentan y a mí me gusta, tú lo sabes. Me gusta la comunicación, me encanta la radio, me gusta escribir. Me hice periodista porque me gusta escribir mucho y me gusta escribir periodismo y me gusta muchísimo escribir literatura. O sea que eso es parte de mi dinámica diaria. Yo no puedo prescindir No, es cierto. de esas condiciones que tengo. O sea, yo no me pienso retirar por ahora, a menos que, bueno, haya una condición física que impida, pero no creo que sea el caso. O sea, yo me siento con mucho ánimo para escribir, para hacer Además, cosas. periodismo de investigación, ese que Sí. se aleja a veces de las páginas. Claro, ahí sí es verdad que cambió. Yo me acuerdo de esas entregas que hacíamos de 5 días. Claro, y ahora claro. la rapidez. Sí. Ahora, sí, hay cosas que han cambiado, no podemos decir que no. Pero, y ahora Emilia, como preside la Unión de Escritores Dominicanos, una unión y un trabajo que era necesario y que es necesario. Y vamos a dar un paseo, una panorámica por la escritura nuestra. Hemos tenido actividades este año importantísimas, Sí. muy alejadas de lo oficialismo y de la oficialidad, pero muy válidas. Pero me he sorprendido porque gracias a un compadre común que tenemos, Sí. vi y analicé una propuesta de la periodista y escritora Emilia Pereira para conseguir, a través de otros amigos que ahora están en la consultoría y demás, la pensión para los premios nacionales. Explícanos eso, Emilia Pereira, ¿por qué? Pero el erario no puede más. Bueno, déjame comentarte que no es una propuesta exclusivamente mía, no es personal. Es una propuesta de la directiva de la Unión de Escritores Dominicanos y es uno de los objetivos que se ha trazado esta gestión que yo encabezo, conseguir mejorar un poco las condiciones de trabajo y de vida de los escritores. Nosotros tenemos gente valiosísima que le ha rendido un gran servicio a este país y te voy a mencionar un solo,
que ahora mismo no está en muy buena situación, que es Franklin Domínguez. Y vimos en el periódico justamente una noticia que tiene que ver con estas cosas. Nuestra propuesta no es de ahora, es una propuesta que busca que el Poder Ejecutivo se sensibilice con una generación de escritores, unas figuras que han dado muchísimo por este país y muchos de ellos no tienen asegurada una retirada digna, tranquila. Y es gente que no es que se vaya a sentar todavía, porque muchos de esos autores están produciendo en su edad avanzada y en edad madura. O sea, no quiere decir que no vayan a hacer más nada por este país, lo seguirán haciendo. Y luego también propusimos que así como pasa con otros gremios, que cada año se conceden unas pensiones, para los escritores se concedan, no ya para los premios nacionales, sino para otros escritores que puedan ser considerados 20 pensiones anuales. Cuando mencionaste el caso de Franklin, del maestro del teatro dominicano, Franklin Domínguez, frené. Decía, ¿por qué pensó? Y en el caso de Franklin, admirado, apreciadísimo, sí. Franklin tuvo un trabajo en el Estado. También. Entonces, muchos lo han tenido, una muchos. pensión del Estado. Pero habrá que ver el monto. Sí, y hay que ver si completó el tiempo también que le da el Estado. Sí, exactamente. Son una serie de situaciones que hay que evaluar, pero no estamos pidiendo nada que sea imposible, entiendo yo. Naturalmente, ni nada que los requisitos tienen, porque yo pienso, empezamos conversando del espíritu provinciano. Tiene que haber escritores en Bonao, en Miches, en Sánchez, vengan a ver. Entonces son escritores, deben tener un periódico local, deben hacer publicaciones. Iba a decir mimeógrafo, pero eso es un aparato. ya desapareció. Sí. Pero ¿cómo es? Habla con el gobernador y dice, dame una pensión. No, eso tendría que organizarse. Claro que tendría que organizarse. Hay algunos antecedentes. Por ejemplo, yo conozco el caso de la manera en que se procede con el Colegio de Periodistas todos los años. Ya es una tradición que todos los años el colegio somete una lista al Poder Ejecutivo y se conceden más de 40 pensiones anuales a periodistas. Entonces, y a locutores. Y el otro día se concedió a los locutores una cantidad importante de pensiones. Es decir, que yo pienso, y no vamos a hablar de otras pensiones que también se conceden, yo pienso que sería interesante, sería importante que el Estado Dominicano tomara en cuenta también a los escritores. Tenemos mucha gente meritoria. Y hemos tenido muchos casos, Carmen, de escritores que han muerto en la miseria. Entonces, yo creo que es justo que se haga. No creo que no estemos montando en la ola del populismo. Yo creo que el escritor y la escritora realmente hacen un aporte. Claro. Es gente importante que hace un aporte a la sociedad. Generalmente no solamente escribimos, somos promotores culturales también. Y nos pasamos gran parte de nuestra vida donando nuestro trabajo, sí, que es algo que no se ve, pero que se hace todos los días y yo lo vivo todos los días. Gran parte de nuestro trabajo como escritor o escritora es donado, regalado, e incluso a instituciones que tienen presupuesto. No, y no entremos ahí que nosotros publicamos un tarifario. Exacto. Que no sé si tú supiste del tarifario. Como un favor. Ay, mira, te voy a llevar mi libro. Eso es. Claro, hemos regalado. Traumático, exactamente. Doloroso. Entonces, si acaso aparece un pago, bueno, es como los que se hacen normalmente en la Feria del Libro, que no se pueden decir los montos por aquí. No lo digan. ¿Verdad que no? No se puede. Entonces, eso hay que cambiarlo. ¿Y quiénes lo van a cambiar? Dime. Los plomeros, los jornaleros, los abogados. Somos nosotros que tenemos que luchar por eso. Carolina tiene ahí una pregunta. Somos pero nosotros. También se cree que la burocracia cultural permite compensar el abandono al oficio. ¿Viste cómo lo...? La profunda.
Explícame. Entonces, perfecto, yo no te compro los libros, tú sigues escribiendo y suplicando en tal librería, tráeme 5. Y después no hay pago. O Isael, mira que no hay libro. Ajá. Ajá. Y yo quiero hacer una segunda edición y tengo otro. Perfecto. Entonces, eso va aparte, pero el recambio es, en lugar de una pensión o de tener todo un reglamento de asistencia y mecenazgo, que por cierto hay una ley de mecenazgo, pues yo te empleo en cultura o en educación. ¿Pero a cuántos? Ella estaba esperándole. Entiende. Claro. ¿A cuántos? No, ¿a cuántos? Eso, tú sabes que pasa por un proceso. Si tú no te montas en el carro de la campaña, a ti nadie te va a nombrar. Pero hay algunos que nunca se han desmontado de esos carros de campaña. Bueno, hay gente con suerte. Pero hay muchos que nunca nos hemos montado. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, no puede ser así. Yo creo que el país también en este renglón tiene que organizarse. Carolina. Bueno, sus publicaciones han sido tan diversas, porque Sí. defensa del medio ambiente, temas culturales, y en el año 2020 el Banco Central, ¿verdad?, recogió un tema que es muy interesante, relativo a la resistencia cultural en la dominación haitiana. Y la pregunta va en dos lados. Una, ¿qué tal la experiencia de que una institución tan importante como el Banco Central en su colección de publicaciones pues haya recogido la obra? Y dos, pues ¿qué le motivó a tener esa publicación y el proceso? Sí, yo hice una especialización en investigación histórica, historia del Caribe, en el Archivo General de la Nación con Flaxo. Y ese fue el tema de mi tesina. Luego yo seguí investigando sobre el tema porque quise ampliar. Y finalmente tenía ya ese material listo cuando amigos del Banco del Banco Central me preguntaron si tenía algún material que someter, porque ellos hay que someterle los materiales, pasar por un comité editorial que dirige nuestro querido y admirado José Alcántara Almanzar. Que hace un trabajo estupendo y llama a uno precisamente para que le llegue. Exactamente. Y no es, se somete a un comité editorial y bueno, se aprobó y se publicó. Para mí fue muy grato que se publicara, porque publicar ese tipo de textos se ha convertido, y otros tipos de textos literarios, es ya difícil aún para nosotras, Carmen, que tenemos cierto recorrido, ¿no? Fue bueno que se publicara, pero fue un tema que yo, di con él estudiando historia, y creo que es importante para el país, porque de esa etapa, de la época de la ocupación haitiana, hay muchos aspectos que no se han estudiado suficientemente, y además con ese enfoque, o sea, porque en el libro se tratan diferentes puntos que tienen que ver con esa resistencia que se dio. De modo que ahí está la investigación. Para mí fue importante porque tanto el tema de la independencia como de la ocupación, a mí son tópicos que me interesan mucho y los he estado trabajando. En ese caso para el ensayo, pero también para la ficción. Yo estoy trabajando una novela sobre el periodo. ¿Dónde estaría disponible esa? Debe estar todavía. Ellos deben tener ejemplares en la biblioteca del Banco Central. Deben tener disponibles para la venta. Sí, que es un espacio todavía que conserva ese silencio, esa paz, esa ceremoniosidad, la solemnidad. Sí, el libro y la lectura. Se siente como ese respeto por el libro. Eso ha sido un trabajo encomiable realmente que se ha hecho ahí desde hace muchísimo tiempo. Cuando mencionamos, hay una historia que ya, como no es políticamente correcta, no lo debo hacer, pero era un político que hablaba de todos los inicios nuestros y que siempre había problemas en distintas asociaciones y hablaba de lo que pasaba en los circos aquí, que era terrible. Nosotros hemos tenido decenas de organizaciones, apostamos, y también grupos de escritoras, grupos de poetas, de lo que sea. La Unión de Escritores Dominicanos surge con muy buena vibra, muy como despojado ya de todo, no que vengamos cansados de muchos caminos, sino mira, esto es lo que queremos. Sí. Y eso hay que reconocerlo.
Sin embargo, emerge en un momento que aquí dice Diógenes Céspedes que la pequeña burguesía está alborotada como cachita. La del chachachá, lo publicó en Areíto esta semana, por eso no es que me lo dijo en secreto. Claro. Que hay problemas en la Academia de la Historia, que hay problemas en la Academia de Lenguas. Volvemos a la Unión de Escritores, usted que pertenece a todas por su trabajo, en los colegios también de periodistas, de abogados. Sí. ¿Cómo valora, además, desde una perspectiva política que tiene Emilia? Porque ella dijo que no se monta en su caravanita, pero uno no se tiene que montar en la caravana para tener juicio político en este país. Sí. Y nuestra generación, aunque ella es mucho más joven, vivimos liderazgos y momentos políticos que nos obligan a tener compromisos y valoraciones políticas. ¿Qué le está pasando a la pequeña burguesía, para seguir a lo que dice Diógenes Céspedes? Bueno, hay una lucha de poder en todos los ámbitos, eso es así, y cada día más fuerte la vemos expresada en todos los campos de la sociedad, no solamente en el político, sino también en organizaciones. Y no tiene que ser poder político nada más, porque a veces se piensa que el poder nada más es el político, y no. Ustedes tienen poder aquí en este programa. Ahora mismo, hablándole a tantas personas, tenemos un poder. Siempre lo digo, en los medios de comunicación, los directores son un poder en este país, los directores de medios y determinados periodistas también, y determinadas organizaciones, porque influyen en la dinámica social. Entonces, a veces se piensa, bueno, tal academia, tal institución, es verdad que no hay dinero, pero hay influencias y se ejerce el poder. Y hay gente que se deja seducir mucho por el poder, y el poder les acaricia mucho el ego, y todas esas cosas pasan, y no solamente pasan en la política, es parte de la dinámica humana, de la debilidad humana. Somos humanos y cometemos todos esos errores, y bueno, yo creo que es imparable la lucha por el poder. No todo el mundo entiende que debe agotar un espacio, su ciclo, y dar oportunidad a que otros sigan. Venimos de unas tradiciones muy autoritarias de la política, que es donde más se ve ese ejemplo. Pero no solamente ahí, si nos ponemos a ver organizaciones, incluso de la sociedad civil, nos vamos a encontrar con liderazgos de 40 años en este país. O sea, inmutables. Hay gente que no hay forma de que quiera irse. Con estos inconvenientes que hay ahora, que además los disimulamos por los afectos que hay, por la prestancia de las personas involucradas, pero llama la atención que son personas con mucho tiempo en el medio. Entonces, claro, no se trata de inmadurez, sino de personas con trayectoria, con libros, con opiniones, y que, por ejemplo, a los más jóvenes, a los que protagonizan todo el asunto en esa cloaca virtual, no les interesa. Es un pleito entre nosotros, y eso es más lamentable, porque se supondría que esas personas son o deben ser referentes. Claro. En la academia, en la sociedad, en la política. Y nos estamos refiriendo específicamente a problemas en la Academia de la Historia, de la Lengua en la República Dominicana. Así es, así es. Bueno, son malos ejemplos definitivamente, yo creo que sí. Y te das cuenta que había mucho veneno, aunque estuvieran compartiendo, había unos rencores, como claro. Ahí, recordaba Diógenes una famosa polémica entre Franklin Franco y Hugo Tolentino. Ajá. Y hay muchas más que nosotros disfrutamos. Bueno, si entramos en la intrahistoria y en la historia de las rencillas intelectuales, tendríamos que irnos lejos, porque sí, porque tenemos una historia realmente desagradable. Pero, Carmen, no es nada más aquí que pasa. Sí. ¿Entiendes? Lo que pasa es que siempre nos duele lo que tenemos cerca, lo que ocurre en nuestras cercanías, pero se dan esas cosas. También hay mucha miseria en el campo intelectual, en el campo del humanismo, donde no tendríamos que tenerlas. Se dan porque somos tan pocos que tendríamos que estar más unidos y apoyarnos más, y no tenemos esa cultura. No.
para nada. ¿Entiendes? Bueno, a propósito de cultura y de lectura, cada vez que pasamos por una de esas evaluaciones internacionales, el perfil del lector, sobre todo nuestros muchachos preuniversitarios, el perfil del lector de República Dominicana, nosotros normalmente no quedamos muy bien parados. Entonces, ¿qué podemos hacer para promover e incentivar una cultura de lectura, sobre todo en esta nueva generación que no quiere estar despegada de un dispositivo electrónico? Hace un par de días, bueno, la semana pasada estábamos recibiendo el libro de Freddy Ortiz, y yo me quedaba oliendo el libro, y Carmen disfrutaba viéndome oler y tocar el libro, porque ya eso lo quitaron, como decía Carmen ahorita. Para los muchachos eso no tiene sentido. Sí, yo creo que hay un poco de todo, porque también he hablado con gente muy joven que me ha dicho que prefiere el libro impreso. Sí, o sea, claro, o sea, yo creo que, pero definitivamente hay que trabajar de manera sistemática la lectura. Ahora bien, ¿cuál es el problema a mi juicio? Nosotros como país no hemos desarrollado una estrategia realmente seria, sistemática, y que se desarrolle durante un periodo largo para fomentar la lectura. Mira, hubo un proyecto que lo tuvo el Ministerio de Cultura en la época de José Rafael La Antigua, pero más bien se quedó en los anuncios. Este gobierno en sus inicios anunció a través del Ministerio de Educación el Plan Dominicana Lee, que naufragó, al parecer, con la nueva designación del ministro Hernández, porque no hemos visto nada de esto. A propósito, el otro día fuimos a conversar con el director del Departamento de Cultura del Ministerio de Educación y le llevamos una serie de recomendaciones a propósito de un certamen literario que ellos hicieron para los docentes y que no ha habido forma de que entreguen los premios. Y fuimos, la Unión de Escritores fue a hablarle de eso y le hablamos del Plan Dominicana Lee, que ya parece que no, que está archivado en el ministerio. Ojalá que no, porque el Ministerio de Educación tendría que estar junto con el Ministerio de Cultura trabajando un plan de lectura a nivel nacional. Yo estaba buscando una estadística que está consignada en El Infinito en un Junco, que dice algo que contraviene todo lo que repetimos. Habla de la cantidad de libros que se producen cada día en el planeta. Sí, claro, es impresionante. Son millones de libros que no tendríamos vida para leerlos. No. E incluso en las escuelas europeas y en muchos estados de Estados Unidos, el libro, el lápiz y el papel es importante. Lo que pasa es que aquí la banalización, y nos encanta decir, no, es que ya no leen. Sí. No, y yo conozco muchísimos jóvenes, incluso me dicen, yo voy mucho a las universidades y escuelas, y siempre me hablan de que leen. No leen quizás como nosotros, pero leen. Sí. Y están haciendo su hábito de lectura poco a poco. Entonces, eso hay que incentivarlo. Para eso hay que trabajar. Cuando mencionas el Ministerio de Educación y ese plan de lectura, es indeclinable mencionar también el Ministerio de Cultura. Sí. ¿Cómo repartimos responsabilidad entre esos dos ministerios? Que, por cierto, son los más grandes. Claro. Tienen la mayor cantidad de empleados, la mayor incidencia en el territorio. Y tú dices, ¿qué hacemos? Con educación ya eso, y tú has estado ligada a la educación toda la vida, ya eso se sabe lo que vamos a decir. Pero ¿a quién le correspondería? Porque tendríamos que hablar también de la responsabilidad del Ministerio de Cultura en esta gestión. Claro. Bueno, ahí tenemos... No sabemos mucho de lo que pasa realmente. No he oído hablar de ningún plan de lectura en esa gestión. Sé que están trabajando para montar la nueva feria, la próxima feria del libro, que se pospuso, como sabemos, y que se estaría efectuando creo que en septiembre. Y
no me parece que haya mucha sinergia entre ambos ministerios, que tendría que haber. Creo que ninguna. Entonces, probablemente no exista. Y es lamentable porque esos dos ministerios pudiesen hacer en varios puntos sinergia, sobre todo para trabajar los planes de lectura, los clubes de lectura, los talleres literarios, que sería interesante que existieran en las escuelas. Yo vengo de un taller literario que formamos un grupo de jóvenes en Asua. Claro. Y fue una iniciativa de esos muchachos y esas muchachas que nos juntábamos en la biblioteca frente al parque durante muchísimos años y de ahí salieron varios escritores. Entonces, yo creo que con todo este problema que hay de la droga y la delincuencia, sería muy bueno articular un trabajo con los jóvenes para que se interesen más, para que escriban, para que vayan a los talleres literarios, participen, lean. O sea, se pudiera hacer algo interesante. Hay una experiencia que aquí se olvida mucho, que fue la que pasó en los famosos 12 años de Balaguer, cuando existieron muchos clubes culturales. Te iba a interrumpir para eso decir, fue maravilloso. Y estoy tratando, y ojalá Salvador no nos escuche, que nos quita el invitado. Estoy tratando de convencer a Andrés Van der Horst para que venga a hablar de lo que eran los clubes, pero no solo aquí. Cuando usted tú habla de los talleres, es que eso te permite tantas cosas. Claro. Además, presumir con lo que leíste. Claro. Que te aprendías el poema tal, y ahí viene toda una reflexión sociológica y antropológica de qué pasó con las generaciones anteriores y con las más anteriores, porque había regímenes de fuerza. Sin embargo, yo conozco personas de 90 y 80 años que te declaman poemas. Claro. Los dieron en la escuela pública. Sí, claro, exactamente. Entonces, ahora tenemos, Carmen, más facilidades para todo eso, claro, porque nos ayuda la tecnología. La comunicación es más rápida, la coordinación puede ser más eficiente. O sea, tenemos tantas posibilidades y sin embargo, yo no sé si es que faltan ideas, falta voluntad, ¿qué es lo que está faltando? Pero falta visión, evidentemente. Faltan muchas cosas, hasta un tiempo para la pausa que me pide Francis Villalona. Vamos.